Hola chicos, ¿os acordáis cuando yo os digo tenéis que madurar, tenéis que haceros mayores, tenéis que demostrar que ya no sois bebés, que no sois niños, sino que sois personas adultas? Pues bien, eso lo digo pues porque a veces merece ser dicho y recordado, pero también tengo que decir que sois personas maduras y personas adultas y que lo sois sin querer. Y muchas veces por eso seguramente lo sois. Y lo digo ¿por qué? Pues porque vosotros tenéis la suerte de haber nacido en un mundo empeñado en que seáis personas adultas. Habéis nacido en un mundo científico, en un mundo que pone por delante de todo la educación y eso se nota. Y al final vuestra mentalidad es una mentalidad mucho más madura de la que tenían pues niños de 12 y 13 años pues hace 50, 100, 200 o 1000 años. Es una mentalidad mucho más madurada, mucho más sensible a las enseñanzas y más crítica. Es decir, vosotros cuando escucháis algo, cuando veis algo, enseguida un chip se activa en vuestro cerebro y os hace preguntaros si eso que os dicen o que habéis visto es verdad o no. Por lo tanto, vosotros sois muy adultos, sois adultos sin quererlo. Hace 1000 años, pongámonos en esa situación, el mundo era muy distinto al que es hoy. No había mentalidad científica, no había ningún método científico que nos permitiera aproximarnos de una manera más útil a la verdad, sino que todo estaba un poco en el aire y nadie sabía muy bien explicarse el porqué del mundo, por qué estaba ahí, cómo funcionaba, qué razón de ser tenía. Y las explicaciones que se daban ante todo ese escenario de cosas desconocidas eran explicaciones mágicas, supersticiosas, religiosas, que pretendían dar una respuesta ante una situación de incomprensibilidad. Tengo un mundo ante mis ojos y yo, por ejemplo, pues puedo ver árboles y saber de dónde vienen y cómo funcionan y que se alimentan de la tierra y que buscan el sol y que hacen la fotosíntesis y que tienen células con cloroplastos que están dedicadas a esa labor de convertir la energía solar en materia, pero hace 1000 años una persona veía una palmera, una planta, y podía tener nociones de su funcionamiento, pero no sabía muy bien por qué estaba ahí ni qué sentido tenía el hecho de que estuviera ahí. La mentalidad de hace 1000 años es una mentalidad que tiene como raíz y como principio la existencia de un Dios que es el que ha puesto cada cosa en el mundo y con una función de servir al hombre. Es decir, las personas de hace 1000 años creían que todo lo que existía en el mundo era algo que Dios había puesto para ellos. Y todo lo existente tenía esa función. Hoy en día sabemos que eso no es así. Hoy en día sabemos que somos un elemento más de la naturaleza al mismo nivel que las plantas, que los animales o que los objetos. Somos materia animada, pero somos parte de la naturaleza en una relación de igualdad. Cuando hace 1000 años la gente veía el mundo, pues claro, se preguntaba ¿por qué está ahí? Es decir, Dios sí que es verdad, había puesto plantas y animales que nos servían a los seres humanos para alimentarnos, para transportarnos, para ayudarnos en las labores agrícolas y demás, pero había animales pues que no parecían o que no podías ver una función concreta. ¿Para qué me sirve a mí una nutria? ¿O para qué me sirve a mí, yo qué sé, un arbusto? ¿O para qué me sirve a mí una rata? Hay cosas que no solo que parecían que no servían para nada, sino que incluso eran perjudiciales y hacía que la gente se preguntase ¿por qué Dios ha puesto este animal tan desagradable como una rata o como la procesionaria o como un tiburón cuando lo único que puede hacer es dañarme? Entonces la gente tenía que buscar una explicación y finalmente encontró la explicación de que Dios había puesto a cada uno de los animales en el mundo para darnos una lección moral, una lección ética. Eso quiere decir una lección de comportamiento. Los animales eran ejemplos de virtudes y defectos, de cosas que podíamos hacer bien y que podíamos hacer mal. Y hoy en día tenemos el resultado de esa creencia y casi cualquier animal que podamos nombrar
le suponemos unas virtudes o unos defectos. Si yo, por ejemplo, digo, pues esa persona es un tigre, pues nosotros ya pensamos cómo es esa persona. Podemos pensar que es agresiva, echada para adelante, valiente, salvaje en ocasiones. O si yo digo, esa persona es un gusano, pues entonces yo estoy diciendo que es una persona rastrera, que es una persona sibilina, que siempre está buscando recovecos en los que meterse para sembrar cizaña. O si yo digo, pues esta se está comportando como un elefante. Bueno, esto ya es un poco, habría que pensar, pues que es lento, que a veces no controla su fuerza. No sé, cada animal parece tener una función de enseñarnos eso, virtudes y defectos. Y esa era la explicación de por qué los animales estaban ahí. Y de ahí la existencia de los bestiarios. Los bestiarios eran un compendio de descripciones de animales que ayudaban a las distintas generaciones a saber de virtudes y defectos y a saber formas de comportarse. Y los padres enseñaban a los hijos diciendo que tenían que comportarse, pues por ejemplo, como leones y ser valientes y no ser zorros, es decir, no ser aprovechados y no buscar siempre la forma de aprovecharse de las cosas o no en prejuicio de los demás. Esa es la función didáctica, ética, moral de los bestiarios. Luego había otra función, que era una función más científica, entre comillas, de conocer, de describir animales que muchas veces nadie había visto, al menos en Europa. Por ejemplo, pues había rinocerontes, hipopótamos, gacelas, que ningún europeo había visto y que tenía la curiosidad de saber que existían en el mundo. Pero la función principal era la función didáctica y moral, y los autores en muchas ocasiones les faltaba material y querían hablar de virtudes y de comportamientos y no había animales a mano para hablar de ellos, y a veces pues se lo inventaban. Inventaban dragones, centauros, hidras, perros de 3 cabezas, y todos esos animales fantásticos, el propósito de ellos era enseñar modos de comportarse, ser protagonistas de historias que nos van a dar una lección. Y así el mundo de estos seres medievales estaba repleto y estaba totalmente definido por una cantidad de animales que había puesto Dios para atenderlos y para comprenderlos. Y durante esta semana vamos a fijarnos en eso y vamos a crear nuestro propio bestiario y vamos a poner toda nuestra imaginación en crear animales que nos enseñen, en parte, que nos enseñen de qué es capaz nuestra imaginación, hasta dónde podemos llegar con nuestra mente, y por otra parte también nos van a servir pues para tratar de comprender más el mundo y de su funcionamiento. Así que espero que esta experiencia del bestiario sea provechosa para vosotros, que le saquéis rendimiento y que bueno, que os divirtáis, que será la mejor forma de que aprendáis distintas cosas sobre la geografía, sobre la lengua, sobre la historia. Así que adelante y con muchas ganas y con una disposición de aprender cosas nuevas. Hasta pronto.